¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. ¿Cuándo nacieron y por qué? Nacieron a partir de una ideología nueva y diferente del primer rey de la Persia antigua, Ciro el Grande, ya que sus ejércitos conquistaron Babilonia. Cuando esto sucedió, él liberó a los esclavos y declaró que todo el mundo podía elegir sus creencias y estableció una igualdad racial. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 60 millones de personas y en la que los nazis asesinaron a 6 millones de judíos, los delegados de 50 naciones se unieron y determinaron ponerle fin a esta violación de todos los derechos humanos y promovieron la paz con la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. La nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención mundial. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos en Colombia. Colombia hace parte de las Naciones Unidas desde el 5 de noviembre de 1945 y hace parte también de varios acuerdos en la materia, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su constitución, vigente desde 1991, se denomina como el Estado Social de Derecho. La organización Human Rights cree que en el 2007 Colombia era uno de los países donde más se violaban los derechos humanos en el hemisferio. En Colombia, estas violaciones se han realizado durante el actual conflicto armado interno. Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud, a no tener torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Bueno, profe, pues en este momento yo les voy a exponer sobre las 3 generaciones de los derechos humanos. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido pues una larga trayectoria y pues la verdad, a pesar de la larga trayectoria que ha tenido, aún hoy en día se sigue luchando por los derechos humanos y pues a esto vengo, que ya los derechos humanos se han incluido y solamente han sido aceptados después de largas luchas sociales. Pues para muchos, incluyéndome, se nos hace pues como un poco de falta de respeto y dejamos el trabajo que otros hicieron un tiempo atrás y que en estos momentos se siga exigiendo pues los derechos humanos no tiene mucho sentido. Y pues a esto los podemos clasificar en 3 generaciones y pues a este tema voy. Los derechos humanos van por 3 generaciones. La primera generación va desde el siglo XVIII y se les hacía llamar civiles y políticos. Estos se les denominaba la libertad y viene desde la época de la burguesía. La segunda generación viene desde el siglo XIX hasta el siglo XX y estos ya tenían una denominación diferente, que venían siendo económicos, sociales y culturales, que vendría siendo como aceptación e igualdad. Y esto viene para el proletariado. Y ya la tercera generación vendría siendo desde el siglo XX hasta el siglo XXI y esto ya se le denomina diferente, que es paz y medio ambiente. Y pues es más que todo como algo ya de los ciudadanos, ya no viene siendo como algo político, aunque sí se tiene por leyes, pero también es más como responsabilidad de las personas, del pueblo, de los ciudadanos.
Continuando con la presentación que estamos haciendo por parte del GAES acerca de los derechos humanos, quiero contarles algo acerca de la lucha en defensa de los derechos humanos. A lo largo de la historia hemos evidenciado muchas violaciones de los mismos que han venido transcurriendo a lo largo de la historia, y pues tenemos que han sido como tal sucesos de violencia, de discriminación, de racismo, de sometimiento, de sufrimiento. Entonces, a lo largo de la historia, lo que hemos venido como tal evolucionando es acerca de todos los abusos que se han presentado, los cuales pues se han ido conociendo. Se ha hecho un reconocimiento hacia los derechos humanos para mantener la importancia de los mismos. A lo largo de la historia pues tenemos en cuenta lo del tema de la esclavitud. Entonces pues principalmente, como todos sabemos, desde hace muchos años existía el tema de que algunas personas se apoderaban de otras, pretendiendo como si fueran parte de su propiedad, las cuales pues trabajaban con una jornada laboral muy extensa, el tema del maltrato al momento de estar trabajando, no se le generaba una retribución o un pago como tal al trabajo que estaban realizando, sino directamente esto era de una forma gratuita, porque pues para estas personas eran los esclavos, los cuales pues no tenían ningún derecho, y adicional pues ellos opinaban sobre ellos. También tenemos el tema de la discriminación. La discriminación pues siempre se ha percibido, siempre ha estado como uno de los sucesos mayores. No solo es la discriminación racial, sino también es la discriminación de género, lo cual en la discriminación racial, esto fue como una estadística muy alta en la Segunda Guerra Mundial, por el tema de los nazis persiguiendo pues a los judíos y demás. Y a lo largo de la historia, y pues de acuerdo al tiempo que hemos pasado, pues se han implementado las ONGs algunos reconocimientos para recalcar los derechos que tenemos como seres humanos. Está el tema también de la discriminación hacia la mujer, la cual pues esto fue algo que directamente ocurrió como tal a comienzo de la historia, pero que pues cada vez la mujer ha sido más como, en este caso, más liberada, más de opinar, de participar, de hacer parte de una democracia, y de incluso hacer parte de estas fundaciones o estas ONGs grandes, perdón, que están al tanto y en la supervisión de todos estos derechos humanos, los cuales rigen a todo el mundo. Está el tema también de las arbitrariedades jurídicas, que esto lo que hace es que las ONGs, a través de como sus áreas o los podemos decir que es como un departamento de lo penal, ellos generan un tema de penalizaciones para los países, los cuales pues se vea este sometimiento de las fallas o los eventos que les informaba antes acerca de las violaciones, el racismo, la discriminación, el sometimiento. Entonces es alguno de los eventos que hemos venido pues evidenciando a la larga de la historia. Hola, soy Ruth. Yo les voy a hablar sobre los derechos civiles y políticos. Estos son dos categorías de derechos que a veces suelen estudiarse de forma conjunta. En general son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal por parte del poder y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Los derechos civiles son reconocidos por todos los ciudadanos por la ley, son concedidos dentro de un Estado, mientras que los derechos humanos o naturales son internacionales y se tienen por el mero hecho de nacer. John Locke sostuvo que los derechos naturales
como a la vida, a la libertad y a la propiedad, debían ser convertidos en derechos civiles y protegerse por el Estado soberano como aspecto del contrato social, y se denominaron como derechos constitucionales. Los derechos políticos constituyen la primera porción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como los derechos económicos, sociales y culturales comprenden la segunda parte. La teoría de las tres generaciones de derechos humanos considera a este grupo de derechos como los derechos de primera generación. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público, como lo había mencionado anteriormente. Se caracterizan por imponer al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Como anteriormente también los mencionaba, o John Locke lo que quiso hacer era convertir estos derechos naturales como civiles. En estos está el derecho a la vida, también hace parte el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. En cuanto a los derechos políticos fundamentales, está el derecho al voto, el derecho a la huelga y el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o sindicato. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Nuestra participación está conformada por Cristian Fernando Sánchez, Laura Camila Barrera, Gina Paola Fajardo y yo, Ruth Reyes. Somos del GAES número 1. Muchas gracias.